Tengo 65 años, pero a veces siento que cargo con el peso de 3 vidas enteras. Había llegado a la ciudad, intercambiando la tierra cálida y reconfortante de mi pequeño rancho en Guanajuato por los ángulos filosos del concreto y el vidrio de la Ciudad de México, únicamente para jubilarme y vivir con mi hijo, Eduardo. Pensé que era una concesión necesaria a la edad. La gente, los hospitales, todo convenientemente al alcance. En su lugar, me encontré atado a un ritmo perturbador y extraño. Cada noche, precisamente a las 3:00 de la madrugada, la regadera se encendía. El sonido era un asalto visceral. Agua rugiendo a través de las tuberías en la pared junto a mi cabecera, lo suficientemente fuerte como para sugerir que alguien no solo se estaba bañando, sino tratando de tallar el alma misma de la noche. Una fría y despiadada madrugada, mi instinto de supervivencia arraigado luchó contra mi creciente curiosidad irracional. Me deslicé fuera de la cama, el silencio del lujoso departamento amplificado por el diluvio frenético detrás de la pared. Lo que vi a través del estrecho hueco de la puerta del baño, ligeramente entreabierta, no solo me asustó, me heló hasta los huesos, congelando el aliento en mi garganta. A la mañana siguiente, antes de que la ciudad hubiera despertado completamente, empaqué mi maleta y me fui silenciosamente. Sin discusiones, sin explicaciones, solo una retirada rápida y necesaria a una residencia privada para adultos mayores, como abandonar una casa cuando el frío profundo e innegable se instala. Antes de esta jaula dorada, mi vida se había desarrollado en la constancia silenciosa de nuestro pequeño pueblo en Guanajuato, no muy lejos del río Lerma. El otoño tardío se aferraba a las ventanas como una corriente de aire obstinada, un frío seco y mezquino que se deslizaba bajo los marcos pintados. Una pequeña casa vieja, con sus encantadoras contraventanas talladas en azul lavanda, había sido testigo de cada fase de mi existencia. Un joven maestro de español en la preparatoria, Benito Juárez, un viudo cansado, y finalmente un hombre, cuyas manos, ahora ligeramente manchadas y salpicadas de canas plateadas, aún automáticamente se extendían para enderezar las cortinas de encaje y poner la tetera de cobre en la estufa de gas, realizando los mismos rituales durante décadas. En la repisa de piedra caliza se alzaba una fotografía de mi difunta esposa Esperanza, aún rígida e imponente en su marco dorado. Incluso en la muerte, sus ojos parecían contener una expectativa de obediencia, esa demanda silenciosa que había aprendido a reconocer incluso antes de que abriera la boca. Cuando miraba esa cara severa con pómulos altos y boca fruncida, dos emociones complejas siempre se entrelazaban. Una profunda lástima por una vida truncada a los 52 años, por un cáncer agresivo, y un alivio silencioso y profundo de ya no tener que anticipar el eco pesado y exigente de sus tacones en el piso de madera pulida del pasillo. Dicen que la discreción exige hablar solo con bondad de los muertos, que la propiedad ordena el silencio sobre las faltas de aquellos que han partido. Pero los moretones púrpura y amarillos que meticulosamente ocultabas bajo la base gruesa de Revlon, aplicada con dedos temblorosos frente al espejo del baño, y las palabras cortantes que azotaban más fuerte que un cinturón de cuero. Eres patético, Armando. Un hombre de verdad no lloraría. Te mereces lo que recibes. No desaparecen simplemente cuando el ataúd de roble se cierra en el panteón de Dolores. Simplemente se retiran a un rincón más silencioso de tu memoria, esperando un nuevo detonante, un aroma familiar, un tono de voz, un gesto que despierte todo. Había sido una mujer dura y autoritaria
de una familia de clase media alta en Guadalajara, que me consideraba una pareja insuficiente para su hija, un simple maestro de preparatoria sin propiedades. Esperanza nos veía a Eduardo y a mí como sus posesiones personales, extensiones de su voluntad. Nuestra casa funcionaba según sus reglas estrictas, comidas a horarios fijos, silencio absoluto, mientras calificaba sus propios exámenes. Enseñaba matemáticas en la secundaria federal número 3, prohibición de recibir amigos sin su autorización previa. Manejaba las finanzas con puño de hierro, dándome una mensualidad como si fuera un niño. Nuestra salvación, irónicamente, llegó el día que recibimos dos noticias contrastantes. Un martes gris y lluvioso de marzo. Nos enteramos en la mañana que su cáncer pancreático estaba demasiado avanzado para cirugía. El oncólogo del hospital ABC nos había convocado a su fría oficina de paredes blancas, nos hizo sentarnos en sillas de plástico naranja incómodas y anunció con compasión profesional 3 meses, tal vez 6, con quimioterapia paliativa. Esa misma tarde, el cartero trajo un sobre oficial grande para Eduardo, su carta de aceptación a la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenía 18 años, brillante, trabajador, a pesar del ambiente opresivo en casa. Cuando abrió el sobre con manos temblorosas y leyó las primeras palabras, «Nos complace informarle», su rostro se iluminó con una alegría pura que no había visto en años. Esperanza, sentada en su sillón de terciopelo verde junto a la ventana, miró a nuestro hijo con una expresión extraña. Sin orgullo, sin alegría, solo cálculo frío. «Bien», dijo simplemente. «Al menos uno de ustedes habrá triunfado en la vida». En ese momento enterré toda mi ira y dolor acumulados durante 23 años de matrimonio, cumpliendo mi deber marital por pura obligación, no por amor. Sabía que tenía que mantener la fachada, cuidarla hasta el final, para que Eduardo pudiera comenzar y, sobre todo, continuar sus estudios sin interrupción, sin el peso de la culpa, sin tener que elegir entre su madre moribunda y su futuro. Los 3 meses que siguieron fueron un infierno metódico. La quimioterapia la volvió aún más irritable, aún más cruel. Cuando vomitaba, era mi culpa por preparar mal su té de hierbas. Cuando tenía dolor, era porque no le traía sus medicamentos lo suficientemente rápido. Eduardo trató de ayudar, pero ella lo ahuyentaba. «Ve a estudiar. Al menos tú no serás un fracaso como tu padre». Dormía en el sofá de la sala para estar disponible por las noches. Preparaba sus comidas según sus instrucciones precisas. Vaciaba la vacinica. Cambiaba las sábanas sucias. La ayudaba a bañarse, soportando sus comentarios filosos sobre mi incompetencia. Y a veces, en sus momentos lúcidos entre dosis de morfina, me miraba con terrible claridad y decía: «Sé que estás esperando que me muera, Armando. Lo veo en tus ojos. Pero incluso muerta, siempre estaré ahí en tu cabeza. Nunca te escaparás verdaderamente de mí». Tenía razón. Cuando sus ojos finalmente se cerraron para siempre, una mañana de junio, cuando las rosas del jardín perfumaban el aire cálido, no sentí nada que se pareciera al dolor. Solo había la inmensa sensación física de que algo imposiblemente pesado finalmente se deslizaba de mis hombros, algo que había comprimido mi respiración, aplastado mi pecho, ahogado mi voz durante 23 años enteros. Eduardo lloró en el funeral. Había amado a su madre a pesar de todo, o quizás a causa de todo. Los niños tienen esa terrible capacidad de amar, incluso a aquellos que los lastiman. Yo permanecí seco, impasible, soportando las miradas de desaprobación de la familia de Esperanza. «¡Qué esposo tan frío!», susurraban.
y las condolencias educadas de mis colegas en la escuela, que no sabían nada, no veían nada, no sospechaban nada. Éramos solo nosotros dos entonces, padre e hijo, en esa casa que era demasiado grande y demasiado silenciosa. Y volqué cada onza de mi esfuerzo en levantarlo, creyendo que su éxito justificaría mis sacrificios, daría sentido a todos esos años de sufrimiento. Si Eduardo triunfaba, entonces todo no habría sido en vano. Enseñaba mis clases de español en la preparatoria, calificaba exámenes hasta altas horas de la noche, bajo la luz de mi lámpara de escritorio, los ojos ardiendo de fatiga. Tomaba trabajo extra de traducción por las tardes, manuales técnicos del inglés al español, trabajo tedioso, pero pagaba. Muchas de nuestras cenas consistían en nada más que té Lipton, galletas saladas con mantequilla, a veces una tortilla de hierbas del jardín cuando tenía el tiempo y la energía. Eduardo se iba a la Ciudad de México cada lunes por la mañana. Tomaba el autobús desde la central local. Vivía en un cuarto diminuto de 20 metros cuadrados, en la colonia Doctores, que compartía con otro estudiante. Regresaba los fines de semana, delgado, cansado, pero con los ojos brillantes por todo lo que estaba aprendiendo. Me contaba sobre sus clases, sus profesores, el mundo que se abría ante él. Fue una larga y agonizante prueba. 5 años de ahorros drásticos, sacrificios silenciosos, pero resistí por él, por ambos. Eduardo era brillante y motivado, pero su temperamento era gentil, quizás demasiado sensible, vulnerable a las críticas. Había heredado mi naturaleza reservada, no la fría seguridad de su madre. Cada vez que dudaba de sí mismo, cuando sus hombros se hundían y su voz se convertía en un susurro vacilante. «Papá, no estoy seguro de ser lo suficientemente bueno. Todos los otros estudiantes parecen mucho más inteligentes que yo». Me abrumaba una profunda preocupación, temor de que años de crítica materna lo hubieran marcado demasiado profundamente. Siempre intervenía tiernamente, tranquilizándolo con palabras que nunca había escuchado yo mismo. «Eres inteligente, Eduardo. Eres capaz. Perteneces ahí». Trabajé diligentemente para construir su autoconfianza con mi paciencia, con mi apoyo incondicional. Realmente creía que desarrollaría una fortaleza interior sólida. Creía que florecería, que aprendería a defenderse, establecer límites, reconocer su propio valor. Y por mucho tiempo no me decepcionó. Sobresalió en la UNAM, graduándose con honores. Consiguió unas prácticas, luego un trabajo lucrativo en Grupo Bimbo, en su división de Mercadotecnia Internacional. Era bueno con idiomas, hablaba inglés y francés fluidos. Rápidamente ascendió en la escalera corporativa, convirtiéndose en gerente de producto, luego director de Mercadotecnia para la región Centro, basado primero en Guadalajara, después transferido a Ciudad de México, cuando fue promovido a director regional para todo el centro del país. Lo veía 3 o 4 veces al año. Venía a pasar un fin de semana al rancho. Dábamos largos paseos junto al río Lerma. Hablábamos sobre sus proyectos, sus ambiciones. Parecía feliz, realizado. Y entonces, a los 32, anunció que había conocido a alguien. «Se llama Paloma», me dijo por teléfono, su voz vibrante de emoción. «Es abogada corporativa. Brillante, papá. Realmente brillante. Trabaja para un despacho internacional importante. Viene de una familia distinguida. Su padre es magistrado federal. Es impresionante, impresionante». La palabra resonó extrañamente en mi oído. «¿La amas?», pregunté simplemente. «Sí, la amo. Me empuja a ser mejor. Tiene grandes ambiciones para ambos». «Me empuja. Tiene ambiciones. No tenemos, sino ella tiene».
pero mantuve mis dudas para mí mismo. Cuando la conocí por primera vez 6 meses después, en su departamento en Polanco para cenar, entendí inmediatamente. Paloma Villarreal era una mujer elegante y ambiciosa de 30 años, alta, esbelta, con cabello castaño cortado en un bob estricto, ropa de diseñador discreta, pero obviamente cara, un traje gris carbón de Carolina Herrera, zapatos negros de Louboutin. Se movía por el mundo con una fría seguridad que comandaba respeto, e instintivamente sentí que ocultaba una voluntad de hierro. «Armando», dijo estrechando mi mano, sin abrazo, sin calidez, solo un apretón de manos profesional y firme. «Eduardo me ha contado tanto sobre usted. Un maestro de preparatoria, ¿verdad? ¡Qué noble profesión!». El tono era educado, pero algo en sus ojos, en la forma en que dijo «noble profesión», sugería que encontraba mi carrera encantadora, pero insignificante. La cena fue impecable. Todo era perfecto, demasiado perfecto. La mesa puesta con precisión milimétrica, porcelana fina, copas de cristal, vino, un cabernet de Valle de Guadalupe que nunca podría costear. Paloma habló mucho, principalmente sobre sí misma, sus casos importantes, sus clientes prestigiosos, los senadores y CEOs a quienes asesoraba. Eduardo escuchaba con una admiración que me apretaba el corazón. La miraba como uno mira a una deidad inaccesible. En un momento, accidentalmente, derramó un poco de vino en el mantel blanco inmaculado. Solo unas gotas. El rostro de Paloma se congeló. Por una fracción de segundo vi algo helado pasar por sus ojos. Entonces sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No es nada, mi amor», dijo con una voz suave, que sin embargo tenía algo cortante. «Pero ten cuidado. Este mantel es de El Palacio de Hierro. Costó 4.500 pesos». «Perdón», murmuró Eduardo, sus mejillas enrojeciendo. «Lo siento. Tendré cuidado». «Sí, ten cuidado», repitió, y algo en su repetición, en la insistencia, me heló la sangre. Miré a mi hijo y vi lo que no había querido ver. La forma en que sus hombros se habían hundido. La manera en que evitaba su mirada. La forma en que constantemente revisaba su plato, su copa, sus cubiertos, como si caminara por un campo minado. Al principio me dije que era paranoico, que estaba proyectando mis propios miedos, que Paloma era solo una mujer exigente, perfeccionista, pero que esa era su forma de amar. Se casaron 6 meses después, en junio, en una ceremonia lujosa en el Hotel Four Seasons. 300 invitados, principalmente de la familia de Paloma y conexiones profesionales. De mi lado, un puñado de colegas de la preparatoria, algunos vecinos del pueblo. Me sentí fuera de lugar entre toda esa gente importante, en trajes Armani y vestidos Dior. Eduardo se veía feliz con su traje de 3 piezas gris perla, feliz pero nervioso. Durante la ceremonia, cuando dijo «acepto», su voz tembló ligeramente. Paloma dijo «acepto», con absoluta seguridad, una sonrisa triunfante. Durante los siguientes 2 años, vi a Eduardo menos y menos. Estaba ocupado, me decía. Trabajo, las obligaciones sociales de Paloma. Viajaban mucho. Londres, Nueva York, Singapur por el trabajo de Paloma, algunas vacaciones en las Maldivas, Dubái. Cuando hablábamos por teléfono, su voz parecía cada vez más cansada, cada vez más distante. «¿Estás bien, hijo?», le preguntaba. «Sí, sí, papá. Solo mucho estrés en el trabajo. Paloma me está empujando a aspirar a un puesto de CEO. Dice que necesito ser más ambicioso», dice ella. Siempre ella. Y entonces, 3 años después de su matrimonio, la llamada. Al principio me sentí tranquilizado por su atención. Eran jóvenes, prósperos, y parecían preocuparse por mi bienestar. Ahora, pensé,
mirando mis filas de tomates bien alineados en el huerto que había mantenido cuidadosamente durante años, cultivando variedades criollas, jitomates bola, cherry, tomates verdes. Mi vejez tranquila finalmente está aquí. Me imaginaba pasando mañanas lentas en la tierra cálida y rica de mi huerto, mis dedos hundiéndose en la tierra para macetas, arrancando hierbas malas, entutorando plantas. Tardes tranquilas leyendo a Octavio Paz y Juan Rulfo en mi sillón junto a la ventana, escuchando el tic-tac regular del reloj de péndulo que había pertenecido a mi abuelo. Noches caminando alrededor del estanque del pueblo con mis vecinos, don Refugio, que siempre hablaba de sus rosas, doña Carmen, que se quejaba afectuosamente de sus nietos, discutiendo el clima caprichoso, el precio de la gasolina que seguía subiendo, los trabajos de renovación en la iglesia de San Miguel. Esperaba que la vida continuara de manera predecible y pacífica, como el agua del río Lerma fluyendo silenciosamente en el fondo del pueblo, reflejando los álamos y sauces. Pero la vida, aprendí durante mis 65 años, tiene un cruel sentido del humor cuando te atreves a hacer planes, cuando te atreves a creer que la paz finalmente está ganada. Estaba en el huerto, mis manos hundidas en el suelo húmedo después de la lluvia de la noche anterior, revisando los jitomates que comenzaban a madurar en sus plantas. El aroma de la tierra húmeda y rica subía a mis fosas nasales. Ese aroma antiguo y reconfortante que me recordaba mi infancia en la granja de mis abuelos. El sol de julio pegaba suavemente en mi cuello y escuchaba abejas zumbando alrededor de las flores de calabaza. Fue en este momento preciso, en esta perfección simple y honesta, que el teléfono celular en el bolsillo de mi chaqueta de mezclilla sonó, rompiendo la calma de la tarde como una piedra arrojada a un estanque tranquilo. «Hola, papá, ¿qué haces?» La voz de Eduardo, incluso en los saludos más simples, ahora llevaba una vibración subyacente de nerviosismo y vacilación que no recordaba haber escuchado antes. Su voz tenía esa cualidad tensa, como la cuerda de un violín demasiado apretada. Me limpié las manos manchadas de tierra negra en mi viejo delantal de lona azul descolorido, el que Esperanza me había dado hace 20 años y que milagrosamente había sobrevivido, y ofrecí una sonrisa al aire vacío, a las mariposas que revoloteaban entre las filas de verduras. «Admirando los jitomates, hijo. Están casi listos para cosecharse. Los bola están magníficos este año. ¿Qué hay de nuevo? ¿Estás bien?» Un silencio un poco demasiado largo. «Paloma y yo hemos decidido», anunció, e inmediatamente noté que dijo «Paloma y yo». Pero el peso de la oración, el orden de las palabras, sugería que era ella quien había decidido, y él solo estaba anunciando su decisión. «Empaca tus cosas. Venimos este fin de semana a recogerte y llevarte a la ciudad. Vas a vivir con nosotros en nuestro departamento en Polanco. Ya preparamos tu cuarto». Las palabras me golpearon como un golpe físico, como si alguien me hubiera empujado brutalmente en el pecho. Me congelé, mis manos aún sosteniendo un puñado de tierra húmeda. El pensamiento de abandonar la casa con contraventanas azules, el jardín que había cultivado durante 30 años, la niebla fresca de la mañana levantándose sobre el Lerma como un velo de novia, las campanas de la iglesia marcando las horas, el mercado de los sábados en la calle principal, donde conocía a todos los campesinos por sus nombres de pila. Todo esto, instantáneamente, hizo que mi corazón se sintiera como una piedra hundiéndose lentamente en mi pecho, pesada y fría. «No hay necesidad, Eduardo», dije suavemente, tratando de mantener mi voz calmada, a pesar del pánico creciente. «Estoy enraizado aquí, hijo,
Conozco este lugar, cada calle, cada árbol. No conozco a nadie en la ciudad, y francamente, solo estaré estorbando. Ustedes dos están ocupados con el trabajo, con sus vidas. Tengo mi huerto, mis vecinos, y mis frascos de mermelada de ciruela y jalea de membrillo para hacerme compañía. Papá. Su voz tembló ligeramente, y escuché algo doloroso en ella, algo resignado. Paloma piensa que es mejor así. Dice que un hijo debe cuidar a su padre que envejece. Es nuestro deber familiar. ¿Y qué pasa si te caes por las escaleras? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica? ¿Quién sabría? Los vecinos. Don Refugio tiene 82 años. No puede ayudarte. Ya preparó tu cuarto, compró muebles. Por favor, papá, no hagas esto difícil. Esa frase, no hagas esto difícil, me golpeó con fuerza helada. Era exactamente lo que Esperanza solía decir. No compliques las cosas, no discutas, obedece. Y el hecho de que no era pensamos, sino Paloma piensa, no decidimos, sino ella dice. Luché por mantener mi compostura, mi voz, incluso intentando una resistencia gentil, del tipo que un padre puede ofrecer sin lastimar a su hijo. Eduardo, soy demasiado viejo para cambios tan drásticos. A mi edad, necesitamos puntos de referencia. Mis amigos, mi rutina matutina, el café en el café de Doña Lupe, la caminata a la panadería y especialmente mi huerto me harán mucha falta. Me volveré loco de soledad y aburrimiento en un departamento en Polanco, encerrado entre 4 paredes. Espera, papá. Paloma quiere hablar contigo. Antes de que pudiera protestar, escuché ruido de fondo, un murmullo, luego su voz. Educada pero con firmeza de acero, bajo la superficie profesional suave. Armando, es Paloma. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias, Paloma. Escuche, le estaba diciendo a Eduardo que... Armando, me interrumpió educadamente pero firmemente. Insistimos en que venga a vivir con nosotros. El departamento es espacioso, 200 metros cuadrados, 3 recámaras, 2 baños. Tendrá su propio espacio, su privacidad. Eduardo necesita saber que está seguro, cerca de los mejores hospitales del país si es necesario. Yo personalmente me encargaré de todo. Sus citas médicas, sus compras, todo. Es nuestro deber familiar. Un hijo que no honra a su padre. ¿Qué diría la gente? No querría que Eduardo se avergüence, ¿verdad? Era casi imposible rechazar esta lógica implacable, este argumento perfectamente construido como un alegato legal. Sin embargo, bajo las palabras razonables, bajo la solicitud aparente, detecté algo calculado, controlado, algo que no dejaba lugar para negociación. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo podía negarme sin parecer ingrato, egoísta, sin lastimar a mi hijo, quien escuché en su voz estaba atrapado entre 2 fuegos? Está bien, finalmente concedí después de un largo silencio. La palabra saliendo de mi boca como plomo fundido, pesada y final. Dame unos días para poner mis asuntos en orden, para avisar a mis vecinos. Perfecto, interrumpió con un tono definitivo y alegre. Estaremos ahí el sábado por la mañana, 10:00 a.m. en punto. Esté listo. Eduardo organizará la mudanza. Nos vemos el sábado, Armando. Y colgó sin pasarme de vuelta a Eduardo, sin dejarme decir adiós a mi hijo. Me quedé ahí en mi huerto, el teléfono aún pegado a mi oreja, escuchando el tono monótono de Marcado, sintiéndome como un hombre condenado que acababa de escuchar su sentencia. Los días siguientes pasaron en una extraña neblina. Tenía pocas cosas para llevar. Toda una vida condensada en unas cuantas maletas. Algunas camisas cómodas de algodón y lino. Mis suéteres de lana para el invierno. Mi abrigo de tweed. Algunos libros preciosos. Mi Octavio Paz anotado. Mi colección de Juan Rulfo que había ahorrado para comprar.
mis poemas de Ramón López Velarde y un viejo álbum de fotos encuadernado en terciopelo burdeos que mi madre me había dado. Me senté en la mesa sólida de madera de la cocina, la que había visto tantas comidas, tantas conversaciones, tantos silencios también, y hojeé las páginas frágiles y amarillentas del álbum. Aquí estaba el pequeño Eduardo, tal vez de 3 años, su risa casi audible a través del papel brillante, aferrándose fuertemente a mi cuello en un picnic junto al Lerma, sus manitas regordetas agarrando mi camisa. Aquí estaba su primer día de kinder en el jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz, abrumado por su mochila demasiado grande, su corbatín azul ligeramente torcido, sus enormes ojos preocupados mirando a la cámara. Y aquí estaba, un joven de 22 años, el día de su graduación de la UNAM, guapo en su traje oscuro, serio, sosteniendo orgullosamente su diploma, pero con algo vulnerable en sus ojos, una incertidumbre que nunca había realmente dejado. Y aquí estaba la foto de su boda. Él en un traje de 3 piezas gris perla. Y junto a él, Paloma, magnífica en su vestido de veraguán color marfil, sonriendo, triunfante, su mano posesivamente colocada en el brazo de Eduardo, y él mirándola con admiración que casi parecía miedo. Mi corazón se apretó con el amor feroz y protector que sólo conoce un padre. Ese amor que no pide nada a cambio, que perdona todo, que espera todo. Cerré el álbum gentilmente, como cerrando un libro sagrado. Tomé mi vieja maleta rígida Samsonite del ático, la que había viajado conmigo en mi único viaje al extranjero a España hace 40 años, y comencé a doblar mi vida en pilas ordenadas y manejables, repitiendo el mantra como una oración. Lo crié, lo protegí lo mejor que pude. Me está llamando, me necesita, debo ir, es mi deber como padre. Ese sábado por la mañana llegó con cruel brillantez. Un cielo azul perfecto, sin nubes, pájaros cantando con alegría despreocupada, el tipo de día en que uno debería estar feliz. A las 10:00 AM en punto. Paloma siempre era puntual, la puntualidad siendo uno de sus muchos requisitos. Un elegante Mercedes-Benz, clase S, negro brillante, se detuvo frente a mi pequeña casa con contraventanas azules. Eduardo se bajó luciendo cansado a pesar de su traje impecable. Un traje azul marino, Ralph Lauren, una camisa blanca con cuello impecable, sin corbata porque era fin de semana. Había perdido peso. Noté que sus mejillas estaban más hundidas. Las ojeras bajo sus ojos traicionaban falta crónica de sueño. Paloma se bajó del otro lado, impecable en un traje pantalón gris Armani. Una bufanda Hermès anudada con casualidad estudiada alrededor de su cuello, sus tacones rojos Louboutin chasqueando en el camino de grava con una autoridad que asustó a los gorriones. Sonrió, pero era una sonrisa profesional, calculada, la que debe usar con sus clientes antes de negociar un contrato desfavorable. «Armando, qué casa tan encantadora», dijo, mirando alrededor con un aire que sugería que encontraba el lugar pintoresco al estilo museo de la vida rural, pero totalmente anticuado y francamente incómodo. Estas contraventanas azules son rústicas. Eduardo, ayuda a tu padre con sus cosas. Necesitamos irnos rápido. Tengo un expediente urgente que revisar mañana por la mañana para una junta del lunes. Sin «Hola, papá» para Eduardo. Sin «¿Cómo estás? ¿Dormiste bien?». Solo órdenes eficientes. Eduardo inmediatamente corrió al maletero, lo abrió, luego a la casa para cargar mis cosas. Noté cómo evitaba la mirada de Paloma, cómo sus movimientos eran rápidos y nerviosos, como si temiera hacerla esperar, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo invisibles que podrían romperse en cualquier momento.
El viaje fue largo y silencioso. Paloma conducía con precisión agresiva, rebasando en la autopista México-Querétaro a 140 kilómetros por hora. El motor ronroneando suavemente. Hablaba por teléfono vía el Bluetooth del carro, discutiendo agudamente estrategias de negocios con colegas, asociados, usando jerga legal que no entendía. Due, diligence, cláusulas de no competencia, opciones de acciones. Eduardo se sentó al frente, silencioso, mirando por la ventana el paisaje que pasaba. Campos de maíz, pueblos dormidos, señales de carretera anunciando la Ciudad de México. Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl se alzaban majestuosos a la distancia, cubiertos de nieve incluso en julio. Llegamos a Polanco, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. Un edificio inmaculado, fachada de cantera, balcones de hierro forjado, puerta masiva de madera con intercomunicador con código y cámara de seguridad. Un portero uniformado nos saludó respetuosamente. «Buenos días, señora Villarreal, señor Morales». Paloma asintió distraídamente, ya en el teléfono para otra llamada. Tomamos el elevador, un modelo antiguo renovado con espejos y madera preciosa, hasta el piso 18, el último. El departamento era cavernoso y nos recibió con pisos de roble pulido brillante, techos de 4 metros de altura con molduras, muebles de diseño escandinavo, sofás Restoration Hardware, sillones Imes, mesas de centro de vidrio y acero, arte contemporáneo en las paredes, lienzos abstractos que no entendía, pero que debían haber costado una fortuna, y una limpieza clínica, incluso estéril, que daba la impresión de que ninguna vida real tenía lugar ahí, que era un set de revista, no un hogar. Todo era blanco, gris, negro, sin colores, sin calidez, solo líneas frías y limpias minimalistas. «Aquí está su cuarto, Armando», anunció Paloma en un tono eficiente, abriendo la puerta de un cuarto al final de un largo pasillo. El cuarto era luminoso y aireado, con una ventana grande que ofrecía una vista dominante de un pequeño parque abajo. El Parque Lincoln en la distancia. Una cama motorizada de hospital, lo que me sorprendió. No necesitaba una. Una mesa de noche de diseño, una cómoda blanca de IKEA, un sillón moderno pero incómodo, un televisor plano de 55 pulgadas montado en la pared. Todo era nuevo, impersonal, como un cuarto de hotel de lujo, o peor, como un cuarto de hospital privado. «Espero que esté cómodo», dijo Paloma, con una sonrisa que parecía practicada. «La cena es a las 7:30 en punto. Eduardo le mostrará dónde está todo». Esa primera noche estableció un patrón que pronto se volvería familiar y perturbador. A las 7:30 p.m. en punto, como se anunció, nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. Una mesa enorme de nogal sólido que podía sentar a 12. Pero solo éramos 3 perdidos en un extremo. La comida era suntuosa. Paloma había ordenado platillos de un catering gourmet, Pujol o Quintonil, supongo. Todo estaba arreglado con precisión fotográfica en porcelana Wedgwood, langosta del Golfo, ensalada de arúgula con virutas de parmesano, tabla de quesos añejos, tarta de manzana con crema espesa, mucho más de lo que 3 personas podrían comer. Paloma dominó la conversación, hablando sobre su trabajo con intensidad feroz. Acababa de ganar un caso grande, defendiendo a una multinacional farmacéutica acusada de prácticas anticompetitivas. Había demolido el argumento de la oposición, ridiculizado la incompetencia de los abogados demandantes de universidades estatales, obtenido una desestimación para su cliente. «Tienes que ser despiadada en este negocio», declaró, cortando su langosta con gestos precisos y violentos.
La debilidad se castiga. La vacilación es fatal. Siempre le digo a Eduardo, en la vida, como en los negocios, hay tiburones y hay presas. Tienes que elegir tu lado. Eduardo asintió silenciosamente, apenas comiendo, empujando la comida por su plato con el tenedor. «Eduardo, apenas has comido nada», dijo repentinamente, su voz cambiando de profesional a filosa como un látigo que se quiebra. «Pagué 3.500 pesos por esta comida en Quintonil. Esta es langosta del Golfo, no basura de supermercado. Al menos podrías hacer el esfuerzo de apreciar lo que te doy». «Perdón, mi amor, está deliciosa, en serio», murmuró, su voz apenas audible, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza. «Solo tuve un almuerzo de negocios grande esta tarde». «¿Un almuerzo grande?», repitió con una sonrisa fría que se parecía a una mueca. «¿Con quién exactamente?» «Colegas, gente del departamento de mercadotecnia, una junta de trabajo obligatoria». «Colegas», repitió lentamente, enfatizando cada sílaba como probando su solidez. «¿Hombres, mujeres?» «Ambos, todo el equipo. Era...» «Espero que no hubiera nada inapropiado», interrumpió, mirándolo directamente a los ojos, con una intensidad que me heló. «Sabes cuánto odio cuando eres demasiado familiar con tus colegas femeninas. La gente habla, la gente juzga. No quiero que la gente diga que el esposo de Paloma Villareal es un mujeriego». «No pasó nada», dijo Eduardo un poco demasiado fuerte, un poco demasiado defensivo. Solo era una junta profesional normal. El silencio cayó como una guillotina. Paloma puso su tenedor con lentitud deliberada, la porcelana tintineando ligeramente contra la madera de la mesa. Sonrió, pero la sonrisa no subía a sus ojos, que permanecían fríos, calculadores. «Por supuesto, mi amor, te creo, pero entiendes que tengo que verificar. Es por nuestro bien, para proteger nuestra reputación, nuestro matrimonio. La confianza, Eduardo, tiene que ganarse todos los días». Me disculpé temprano esa noche, alegando cansancio del viaje. Pero la verdad era que no podía soportar la tensión en esa mesa, la forma en que Eduardo se encogía bajo su mirada, la manera en que cada palabra parecía una prueba que podía fallar en cualquier momento. En mi cuarto me acosté en la extraña cama de hospital, mirando el techo alto, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca dormía. El tráfico constante en Avenida Presidente Masaryk, las sirenas ocasionales, el zumbido distante del metro. Todo tan diferente de los grillos y el susurro del viento en los álamos de casa. Fue esa noche que comenzó. A las 3:00 am exactamente, fui despertado por el sonido de agua corriendo. Al principio pensé que era una tubería rota, o tal vez alguien había dejado una llave abierta. Pero era demasiado fuerte, demasiado constante. Como si alguien hubiera abierto todas las llaves del baño principal al mismo tiempo. El sonido duró exactamente 30 minutos. Luego, silencio. La segunda noche, lo mismo. 3:00 am exactamente. El rugido del agua por 30 minutos. Después, nada. La tercera noche me levanté. Me puse mi bata de lana con dedos torpes y me deslicé hacia el pasillo de puntitas, mi corazón latiendo en mi pecho como un tambor de guerra. El pasillo estaba sumido en oscuridad, pero una banda delgada de luz blanca brillante, una luz dura, casi cegadora, se escapaba de debajo de la puerta del baño principal, extendiéndose en el piso pulido como una acusación. El agua aún rugía, violenta, implacable. Pero esta vez escuché algo más, algo que me heló la sangre, un sollozo ahogado, cortante, desesperado. Luego, inmediatamente, suprimido. Me acerqué más a la puerta. No estaba completamente cerrada. Había un espacio, tal vez del ancho de 2 dedos, justo suficiente para ver.
y entonces miré adentro. Lo que vi me detuvo en seco, me clavó en el lugar. Eduardo estaba de pie bajo la regadera, completamente vestido con su pijama de algodón. Pijama que ahora estaba completamente empapada, pegándose a su cuerpo delgado. El agua helada, podía ver el vapor de su respiración en el aire frío. Caía directamente sobre él desde la regadera italiana, grande, puesta a presión máxima. Temblaba violentamente por todo el cuerpo. Sus labios azules del frío, sus dientes castañeteando incontrolablemente. Sus brazos estaban presionados contra su pecho, en un intento inútil de calentarse. Paloma estaba parada junto a él, justo fuera del alcance del chorro de agua, perfectamente seca en su bata de seda blanca, inmaculada de Gucci, descalza en el azulejo de mármol. Su mano derecha sostenía firmemente un puñado del cabello de Eduardo en la base de su cráneo, alto como sosteniendo las riendas de un caballo que quieres dominar completamente. Lo sostenía ahí, forzándolo a permanecer bajo el agua helada que golpeaba su cuerpo con violencia calculada. ¿Entiendes?, repetía, su voz suave, pero cargada de amenaza terrible. ¿Entiendes lo que pasa cuando me decepciones? ¿Cuando te atreves a mentirme? Perdón, murmuró Eduardo, su voz rota, temblando, apenas audible. Perdón, Paloma, no quise hacerlo. ¿No quisiste hacer qué? La voz de Paloma se elevó ligeramente. No un grito, sino una intensidad fría y controlada que era peor que un aullido. ¿No quisiste almorzar con esa secretaria sin decirme? ¿No quisiste mentirme diciendo que era todo el equipo, cuando solo eran ustedes dos? Solo era un almuerzo de trabajo, protestó Eduardo débilmente, desesperadamente. Para discutir el reporte trimestral, no había nada, bofetada. El sonido de una bofetada, seco, violento, hizo eco en el azulejo de mármol, cortando viciosamente a través del rugido del agua. La cabeza de Eduardo se ladeó bajo el impacto, una marca roja apareciendo instantáneamente en su mejilla pálida. «No me mientas», siseó Paloma, jalando su cabello aún más fuerte, forzando su cabeza hacia atrás, exponiendo su garganta vulnerable. Te hice seguir por un detective privado. Se estaban riendo juntos. Tocaste su brazo. La mirabas con esos ojos de perro apaleado que tienes. No, te juro que... Bofetada. Otra bofetada, aún más fuerte. El cuerpo de Eduardo se tambaleó, sus rodillas visiblemente cediendo, pero Paloma no soltó su agarre en su cabello. Al contrario, jaló aún más alto, más cerca del chorro de agua helada que ahora golpeaba directamente en su cara levantada. Eduardo se ahogó, tosió, el agua entrando a su boca, su nariz. Trató de voltear su cabeza, pero ella lo sostuvo firme. 2 minutos más, dijo fríamente mirando su reloj Cartier en su muñeca. Tal vez eso te enseñe a respetar a tu esposa, a no tomarme por idiota. Eduardo dejó escapar un sollozo silencioso, ahogado, entrecortado, el tipo de llanto que hace una persona que entiende hasta los huesos, que tiene prohibido gritar, defenderse, resistirse. No podía moverme más, no podía respirar. Me quedé ahí petrificado, viendo esta escena de tortura doméstica desarrollarse frente a mí, porque la conocía íntimamente. Una cuerda delgada y frágil se rompió profundamente en mi pecho, la que había sostenido mis memorias enterradas durante décadas, y de repente ya no estaba en este lujoso departamento de Polanco. Estaba en el patio trasero de nuestra casa en Guanajuato hace 30 años, una tarde fría y lluviosa de noviembre. El viejo barril oxidado de metal para agua de lluvia cerca del huerto. Esperanza, en una de sus rabias frías y metódicas, me había arrastrado afuera por el cabello, exactamente como Paloma sostenía a Eduardo ahora. Había sumergido mi cabeza en el agua helada del barril 1 vez, 2 veces, 3 veces,
una y otra vez, dejándome subir justo lo suficiente para tomar un trago desesperado de aire antes de sumergirme de vuelta. Y su voz, siseando en mi oído entre inmersiones: «Eres patético. Un hombre de verdad no permitiría que esto le pasara. Pero tú no eres un hombre, eres un gusano». Y yo, en mi cobardía, en mi vergüenza, había simplemente sobrevivido. No había gritado, no me había resistido, solo había esperado a que pasara. Y lo peor, oh, lo peor, era el recuerdo de Eduardo, tal vez de 5 años, que me había visto a través de la ventana de la cocina, que había corrido afuera en pijama. «Papá, mamá, para, le estás haciendo daño». Esperanza inmediatamente me había soltado. Se había volteado hacia nuestro hijo con una sonrisa maternal. «Papá y mamá están jugando, mi amor. Regresa a la cama». Pero dije, regresa a la cama. Eduardo había corrido, aterrorizado. Y yo, jadeando en el suelo mojado, había escuchado el susurro interno, mi propio mantra de supervivencia. «Shh, no hagas ruido. El niño no debe saber. El niño no debe entender. Protégelo de esto». Pero no lo había protegido, ¿verdad? Le había enseñado con mi ejemplo silencioso que la violencia era normal, que el amor se veía así, que las víctimas no gritan, no se defienden, solo sobreviven en silencio. Y ahora, 30 años después, mi hijo estaba repitiendo el ciclo, con una mujer diferente, en un lugar diferente, pero el mismo infierno. Cuando finalmente terminó, Paloma soltando el cabello de Eduardo con un empujón despectivo, él colapsando contra la pared de azulejo, temblando violentamente, me deslicé de vuelta a mi cuarto con piernas de plomo. Me senté en el borde de la cama extraña, las manos temblando, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría despertar a todo el edificio. Los recuerdos que había enterrado tan profundamente durante décadas ahora rugían a la superficie como una presa rota. No era solo lo que había visto, era el reconocimiento terrible, la comprensión de que había fallado como padre de la manera más fundamental posible. Había enseñado a mi hijo que esto era amor. Había modelado la victimización como virtud. Había roto el ciclo solo para descubrir que nunca lo había roto en absoluto. A la mañana siguiente, antes de que la ciudad hubiera despertado completamente, empaqué mi maleta y me fui silenciosamente. Sin discusión, sin explicación, solo una retirada rápida y necesaria a Jardines de Otoño, una residencia privada para adultos mayores en Satellite. No podía quedarme. No después de lo que había visto. No después de entender mi propia complicidad en crear el hombre roto que Eduardo se había convertido. Cada minuto en ese departamento era una tortura, sabiendo lo que pasaba detrás de esas paredes elegantes, sabiendo que mi silencio de décadas había construido los cimientos de este infierno. Jardines de Otoño era un lugar agradable, con jardines bien cuidados y personal amable. Nada lujoso, pero digno. Mi cuarto era pequeño, pero cómodo, con vista a un patio lleno de bugambilias y jacarandás. Por las mañanas desayunaba en el comedor comunal con otros residentes, principalmente viudos y viudas como yo, gente que había llegado al final de una vida y buscaba paz. 3 días después de mi instalación, conocí a Pilar Morales en la cafetería de la residencia. Había sido maestra de matemáticas en la misma preparatoria Benito Juárez, donde yo enseñaba español. Habíamos compartido tantos descansos de café en la sala de maestros durante años, pero nunca realmente habíamos hablado de cosas personales. Ahora, sentados en una mesa junto a la ventana que daba al jardín, lentamente, cautelosamente, comencé a hablar. Mi hijo
está pasando por un momento difícil en su matrimonio. Pilar me miró con súbita intensidad, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Difícil cómo, Armando? Su esposa. Ella lo controla, lo domina, lo castiga. Creo que le está haciendo daño. Pilar puso su mano sobre la mía, apretándola gentilmente. Cuéntame todo. Y le conté. La ducha de las 3:00 de la madrugada, el agua helada, las bofetadas, los moretones ocultos, el terror en los ojos de Eduardo, mi propio pasado con mi primera esposa, mi huida cobarde del departamento, mi sentimiento de impotencia. Cuando terminé, me sentí vacío, exhausto, pero también extrañamente aliviado. Pilar tenía lágrimas en los ojos. Armando, dijo suavemente, mi hija Matilda pasó por exactamente lo mismo durante 5 largos años con su esposo. Un abogado brillante, encantador en público, un monstruo en privado. La golpeaba, la aislaba, la destruía poco a poco. ¿Cómo salió? Con ayuda, mucha ayuda. Sacó una tarjeta gastada de su bolso. Licenciada Elisa Fuentes, su oficina está en la Roma Norte. Llámala, explícale la situación. Ella sabrá qué hacer. Esa tarde, en mi pequeño cuarto, miré fijamente la tarjeta durante 1 hora completa. Finalmente, con dedos temblorosos, marqué el número. Bufete de la licenciada Elisa Fuentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Armando Morales. Pilar Morales me dio su información de contacto. Es sobre mi hijo. Creo que es víctima de violencia doméstica por parte de su esposa. Unos segundos después, una voz femenina compuesta pero cálida. Señor Morales, habla la licenciada Elisa Fuentes. Pilar me habló mucho de usted. Cuénteme todo. Y conté otra vez, desde el principio hasta el final. Cuando terminé, la licenciada Fuentes permaneció silenciosa por un momento. Señor Morales, le seré honesta. La situación es compleja. Legalmente, mientras su hijo no presente una denuncia él mismo o pida ayuda, mis manos están atadas. Pero lo que sí puedo hacer es preparar el terreno, guiarlo sobre cómo ayudarlo a abrir los ojos, documentar el abuso, construir un caso sólido para cuando esté listo para actuar. ¿Qué debo hacer? Primero, restablezca contacto con su hijo gentilmente, sin presión. Déjele saber que está ahí, que no lo juzga, que entiende. Segundo, si acepta hablarle, guíelo hacia la documentación. Fotos de lesiones, grabaciones de audio de incidentes, diario detallado de cada abuso. Tercero, construya una red de apoyo. Las siguientes 2 semanas fueron un ejercicio de paciencia tortuosa. Llamé a Eduardo varias veces, siempre a su celular del trabajo, nunca a su número personal, que sabía era monitoreado por Paloma. Finalmente, un jueves por la tarde, alrededor de las 8:00 p.m., contestó: «Papá, soy yo. No puedo hablar mucho tiempo. Salí a comprar leche. Ella piensa que solo estoy en la tienda de la esquina». Eduardo, escúchame. Sé que es difícil. Sé que tienes miedo, pero no estás solo. ¿De acuerdo? No estás solo. Hubo un largo silencio. Luego, con voz rota: «Papá, yo no sé qué hacer. Ella dice que si trato de irme, me destruirá. Dice que tiene conexiones, que puede arruinar mi carrera, que nadie me creerá porque soy hombre». Eduardo, hijo, escúchame muy cuidadosamente. Hay gente que puede ayudarte. Abogados que se especializan en estos casos. Pero necesitamos evidencia. ¿Puedes documentar lo que te hace? Otro silencio. ¿Cómo? Fotos de los moretones. Grabaciones de audio cuando te grita o te amenaza. Un diario de cada incidente con fechas y horas exactas. Guárdalo todo en un lugar que ella no pueda encontrar. Papá, tengo miedo. Lo sé, hijo.
Yo también tuve miedo durante muchos años, pero a veces el miedo de seguir viviendo así tiene que ser mayor que el miedo de actuar. ¿Tienes un correo electrónico que ella no conozca? Sí, tengo uno viejo de la universidad que nunca uso. Dime cuál es. eduardomorales1980@mail.com. Perfecto. Voy a crear uno también. Te escribiré desde jardinero 1958@mail.com. Cualquier evidencia que reúnas, me la mandas ahí. Y Eduardo, ¿sí? Te amo. Eres mi hijo y te amo incondicionalmente. Nada de lo que está pasando es tu culpa, ¿me entiendes? Por primera vez en la llamada, escuché sollozar. Te amo también, papá. Pensé que me habías abandonado cuando te fuiste del departamento. Nunca te abandonaría. Me fui porque necesitaba ayuda para ayudarte. Ahora la tengo. Durante las siguientes semanas, la evidencia comenzó a llegar lenta, terriblemente al correo secreto. Fotos primero. Moretones en brazos, púrpura y amarillo en las costillas, en la espalda. Un ojo hinchado. Un labio partido. Luego, archivos de audio. La voz de Paloma, helada, metódica. Eres patético. Mírate llorando como un bebé. Un hombre de 35 años, director regional, y estás llorando. El sonido de una bofetada. Me das asco. Sin mí no serías nada. Absolutamente nada. Un maestrito fracasado como tu padre. El sonido de agua corriendo. Los sollozos ahogados de Eduardo. El diario de Eduardo era un catálogo de horrores. 12 de septiembre, 2:45 a.m. Me despertó. Dijo que miré a la mesera en la cena de esta noche. Ducha fría, 20 minutos. 2 bofetadas. 15 de septiembre, 3:15 a.m. Enojada porque no conseguí el ascenso en el trabajo. Dijo que la avergüenzo. Ducha fría, 30 minutos. Me pegó con su cinturón. 5 golpes en la espalda. 18 de septiembre, 2:30 a.m. Encontró un mensaje de texto de mi compañera de trabajo, Laura, sobre un proyecto. Me acusó de tener una aventura. Ducha fría, 45 minutos. Me golpeó con una zapatilla en las piernas. 22 de septiembre, 3:00 a.m. Llegué 10 minutos tarde de una junta de trabajo. Ducha fría. Me obligó a ponerme de rodillas y disculparme 50 veces. 25 de septiembre, 2:45 a.m. Mi teléfono sonó durante la cena. Era mi jefe. Ella dijo que probablemente era una mujer. Ducha fría. Me torció la muñeca. Cada entrada era un puñal en mi corazón. Ver a mi hijo reducido a esto, documentando meticulosamente su propia humillación, su propia tortura, porque finalmente había encontrado el valor de buscar ayuda. Pero también sentí orgullo feroz de que hubiera encontrado la fuerza para documentar, para resistir de la única manera que podía. Compartí toda la evidencia con la licenciada Fuentes. Ella la revisó cuidadosamente, verificando fechas, analizando patrones. Señor Morales, me dijo durante una de nuestras reuniones semanales en su oficina, esto es suficiente, más que suficiente. Tenemos un caso sólido. Pero el momento crucial va a ser cuando Eduardo tome la decisión de actuar. Ese momento va a ser el más peligroso. Las mujeres como Paloma Villarreal, cuando sienten que están perdiendo control, pueden volverse extremadamente violentas. ¿Qué recomienda? Cuando esté listo para irse, tiene que ser rápido, decisivo y con apoyo inmediato. No puede dudar, no puede vacilar. Una vez que tome esa decisión, tienen que moverse inmediatamente. ¿Y si ella trata de detenerlo? Por eso necesitamos tener todo preparado. La denuncia lista para presentar, una orden de restricción preparada, incluso contactos en la policía que puedan responder rápidamente si es necesario. Octubre pasó lentamente. Las evidencias siguieron llegando. Más fotos, más grabaciones, más entradas en el diario. Pero también noté algo más en las comunicaciones de Eduardo.
una determinación creciente, una ira que finalmente estaba despertando. Y luego vino esa llamada, un martes por la noche. 25 de octubre. Mi teléfono sonó a las 10:37 p.m., el número de Eduardo. Papá. Su voz era extrañamente calmada, demasiado calmada. La voz de alguien que había tomado una decisión irrevocable. Voy a decirle esta noche, ahora, que quiero el divorcio. Mi sangre se congeló. Eduardo, no, no ahora, no cuando estás solo. Dijimos, papá, ya no puedo más, no puedo. Si no lo hago ahora, esta noche, nunca lo haré. He tomado la decisión. Tengo que hacerlo. Escúchame, escúchame muy cuidadosamente. Respiré profundo, tratando de mantener mi voz calmada, cuando cada instinto gritaba peligro. Le dices con calma, solo, Paloma, quiero el divorcio. Eso es todo, sin explicaciones, sin justificaciones, sin disculpas. Solo esa oración, e inmediatamente después tomas tu teléfono, tu cartera, y corres a la puerta. No discutes, no negocias, corres. ¿Entiendes? Entiendo. ¿Y Eduardo? ¿Sí? No importa lo que pase después, ya no estás solo, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, ya no estás solo. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. 10 minutos pasaron, 15 minutos, 20 minutos, nada. Mi teléfono finalmente sonó. El número de Eduardo. ¿Hola, Eduardo? Pero no era la voz de Eduardo, era la de Paloma, helada, furiosa, peligrosa. Armando, ¿dónde está mi hijo? Su hijo ha perdido la razón. Acaba de decirme que quiere el divorcio después de 1900 todo lo que he hecho por él. Y usted, viejo bastardo, usted está detrás de todo esto, ¿verdad? Páseme a Eduardo inmediatamente. No, Eduardo no va a ninguna parte. Eduardo se queda aquí conmigo donde pertenece. Y colgó. Inmediatamente llamé a la licenciada Fuentes. Lo está reteniendo prisionero, le quitó su teléfono, se niega a dejarlo ir. Estoy llamando a la policía ahora. Secuestro. Van a intervenir. Esos 15 minutos fueron una eternidad. Luego mi teléfono sonó otra vez. Un número desconocido. ¿Señor Morales? Capitán Ramírez, Policía de Investigación, Sector Polanco. Estamos en el sitio. Forzamos la entrada al departamento por orden de emergencia de la Fiscalía. Su hijo está bien. Está en shock. Tiene algunas contusiones, pero está vivo y consciente. La señora Villareal ha sido arrestada por violencia doméstica, privación ilegal de la libertad y amenazas. Me colapsé en mi cama llorando de alivio. ¿Puedo hablar con él? Un momento. Luego la voz de Eduardo, rota, temblorosa pero viva. Papá. Eduardo, Dios mío, Eduardo, ¿estás bien? Ella, cuando se lo dije, explotó. Me golpeó una y otra vez. Tomó mi teléfono, cerró la puerta con llave. Dijo que me mataría antes que dejarme ir. Papá, realmente pensé que me iba a... Se acabó, hijo. Estás a salvo ahora. En el hospital, un médico forense documentó meticulosamente cada lesión en el cuerpo de Eduardo. Cuando Eduardo salió del hospital, vino directamente a la residencia. La administración me permitió tomar un cuarto doble para que pudiéramos quedarnos juntos durante el proceso legal. Los primeros días fueron difíciles. Eduardo apenas hablaba, apenas comía. Se despertaba gritando por las noches, empapado en sudor frío, con pesadillas donde Paloma lo perseguía con tijeras, amenazando cortarle la cara si trataba de irse. Pero lentamente, con terapia psicológica y el apoyo constante de la licenciada Fuentes, comenzó a sanar. Papá, me dijo una mañana mientras desayunábamos en el jardín de la residencia, ¿por qué no pude verlo antes? ¿Por qué permití que me hiciera eso durante tanto tiempo? Porque así funciona el abuso, hijo, le expliqué, recordando mis propias sesiones de terapia que había comenzado.
Comienza gradualmente. Una crítica aquí, una demanda pequeña allá. Para cuando te das cuenta, ya estás atrapado en un patrón donde tu realidad está completamente distorsionada. Crees que mereces el castigo. Crees que eres tú el problema. Pero yo soy un hombre adulto, educado, exitoso. ¿Cómo pude ser tan débil? La fortaleza física no tiene nada que ver con el abuso emocional y psicológico, Eduardo. Las personas más inteligentes, más exitosas, pueden ser víctimas. El abuso no discrimina por género, educación o estatus social. Lo que muestra tu fortaleza real es que finalmente decidiste buscar ayuda, reunir evidencia y tomar acción. La MEM, licenciada Fuentes, trabajaba incansablemente en nuestro caso. Paloma había contratado a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Un equipo del despacho Creel, García, Cuéllar y Aiza, conocidos por defender a políticos y empresarios corruptos. Pero nosotros teníamos algo que ellos no tenían: la verdad y evidencia irrefutable. El juicio tuvo lugar 6 meses después, en marzo, en los tribunales de justicia de la Ciudad de México. Paloma había tratado de usar todas sus conexiones para que el caso fuera desestimado, pero la evidencia era demasiado sólida, demasiado extensa. El primer día del juicio, cuando vi a Paloma entrar a la sala, perfectamente vestida en un traje Chanel negro, el cabello peinado hacia atrás en un moño severo, caminando con la misma arrogancia fría que siempre había tenido, sentí una mezcla de ira y lástima, porque sabía que ella también había sido víctima de algo, en algún lugar de su pasado, que la había convertido en el monstruo que era ahora. Pero luego miré a Eduardo, sentado junto a mí en el banco de los demandantes, aún demasiado delgado, aún con cicatrices emocionales visibles, y toda la lástima se desvaneció. Lo que fuera que hubiera hecho a Paloma así, no justificaba lo que ella le había hecho a mi hijo. La licenciada Fuentes presentó nuestro caso metódicamente, pieza por pieza. Las fotos de las lesiones de Eduardo, fechadas y geolocalizadas por su teléfono celular. Imágenes devastadoras de moretones en forma de mano en sus brazos, marcas de cinturón en su espalda, un ojo morado que había documentado después de una golpiza particularmente severa. Las grabaciones de audio completas, verificadas por un experto forense, que confirmó que no habían sido alteradas. La voz helada de Paloma, diciéndole a Eduardo que era basura humana, que debería agradecerle por no dejarlo, que sin ella no sería nada más que un fracaso, como su padre patético. El diario detallado de Eduardo, con docenas de entradas describiendo el abuso, incluyendo horarios específicos, descripciones de las duchas de castigo y fotografías de las lesiones resultantes. El testimonio del médico forense del hospital, que había documentado las lesiones de Eduardo la noche de su rescate, confirmando que eran consistentes con abuso físico repetido. El testimonio de los policías que encontraron a Eduardo encerrado en el departamento, cubierto de moretones frescos, en estado de shock. Mi propio testimonio sobre lo que había visto esa noche a través de la puerta del baño. Pero el golpe de gracia vino de una fuente inesperada. Los vecinos del piso de enfrente, el señor y la señora Herrera, habían instalado recientemente un sistema de cámaras de seguridad de alta gama en su puerta. Una de las cámaras apuntaba directamente hacia el pasillo del piso 18 y había grabado la noche del 25 de octubre. En la pantalla vimos a Eduardo corriendo fuera del departamento, visiblemente en pánico, luego a Paloma apareciendo, alcanzándolo en el pasillo, agarrándolo por el cabello, jalándolo violentamente hacia atrás,
Eduardo tratando de luchar, Paloma abofeteándolo 1, 2, 3 veces con fuerza terrible, luego arrastrándolo por el cabello hacia el departamento, mientras él trataba de resistirse. La imagen era silenciosa, pero se podían ver claramente los labios de Paloma moviéndose, escupiendo palabras venenosas. Se podía ver a Eduardo caer de rodillas, visiblemente suplicándole. Se podía ver a Paloma golpearlo otra vez, luego arrastrarlo adentro y cerrar la puerta de golpe. Todo estaba ahí en video, irrefutable. Los abogados de Paloma trataron de argumentar que las fotos eran falsificadas, que las grabaciones de audio estaban manipuladas, que Eduardo había inventado todo para obtener dinero en el divorcio. Trataron de pintar a Eduardo como un hombre débil que había malinterpretado disciplina marital normal como abuso. Pero cuando el video fue reproducido, el silencio en la sala del tribunal fue absoluto. No había manera de explicar, justificar o negar lo que todos habían visto. El testimonio de Eduardo fue desgarrador. Con voz quebrada pero firme, describió años de humillación sistemática, de castigos físicos y psicológicos, de aislamiento de amigos y familia, de control total sobre cada aspecto de su vida. Ella me convenció de que yo era el problema, dijo, mirando directamente al juez. Me decía constantemente que era un fracaso, que debería estar agradecido de que alguien como ella me aguantara. Me hizo creer que merecía el castigo porque no era lo suficientemente bueno como esposo, como hombre. ¿Y las duchas frías a las 3 de la madrugada? Preguntó la licenciada Fuentes. Eduardo respiró profundamente. Era su forma favorita de castigarme. Decía que era para limpiar mi alma sucia cuando había hecho algo que la enojaba. Me obligaba a estar de pie bajo agua helada hasta que mis labios se ponían azules, hasta que no podía dejar de temblar. A veces por 20 minutos, a veces por 1 hora. Dependía de qué tan enojada estuviera. ¿Alguna vez buscó ayuda? No podía. Ella monitoreaba mis teléfonos, mis correos electrónicos, mis redes sociales. Revisaba mi teléfono todas las noches. Si encontraba algo que no le gustaba, un mensaje de una compañera de trabajo, una llamada perdida de un número que no reconocía, el castigo era peor. Y yo tenía miedo. Tenía miedo de que cumpliera sus amenazas de destruir mi carrera, de arruinar mi vida. Cuando el abogado de Paloma trató de interrogar a Eduardo, sugiriendo que había exagerado o inventado el abuso, Eduardo mantuvo su compostura. Tengo 78 fotos de lesiones que ella me causó, dijo tranquilamente. Tengo 23 grabaciones de audio de ella, abusándome verbal y físicamente. Tengo un diario detallado de más de 100 incidentes de abuso durante 3 años. Si quisiera inventar algo, ¿no cree que habría sido más creativo que documentar meticulosamente mi propia humillación? El veredicto llegó 2 semanas después. Después de un examen cuidadoso de toda la evidencia presentada, anunció el juez. Este tribunal encuentra que la señora Paloma Villarreal es culpable de violencia doméstica habitual, privación ilegal de la libertad y amenazas de muerte contra su esposo, el señor Eduardo Morales. En consecuencia, el tribunal ordena: primero, se concede el divorcio con todas las culpas atribuidas a la señora Villarreal. Segundo, la división de bienes matrimoniales se realizará con repartición equitativa incrementada por una compensación financiera de 2.500.000 pesos pagados por la señora Villarreal al señor Morales por daños morales y físicos sufridos. Tercero, la señora Villarreal es sentenciada a 4 años de prisión, 2 en suspensión, por violencia doméstica habitual y privación ilegal de la libertad. Cuarto, orden de restricción permanente
prohibiendo a la señora Villareal acercarse al señor Morales a menos de 1000 metros bajo pena de encarcelamiento inmediato. Quinto, atención psiquiátrica obligatoria para la señora Villareal por una duración mínima de 5 años. Eduardo, sentado junto a mí, estalló en sollozos. No de tristeza, sino de alivio, de liberación. Durante años había creído que era él el roto, el defectuoso, el que merecía castigo. Ahora, finalmente, un tribunal había confirmado lo que yo había tratado de decirle, que él era la víctima, no el perpetrador. Esa noche, en nuestro cuarto compartido en la residencia, Eduardo me abrazó por primera vez en años. Gracias, papá, por no abandonarme, por creerme, por ayudarme a salir de eso. Nunca te habría abandonado, hijo. Solo lamento haber tardado tanto en entender, en actuar. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Tú me salvaste. Tú te salvaste a ti mismo, Eduardo. Yo solo te ayudé a encontrar la puerta. Pasó un año. Eduardo rentó un pequeño departamento en la colonia Condesa, 2 cuartos luminosos cerca de un parque. Nada lujoso, pero era suyo, su espacio, seguro, pacífico. Continuó con terapia. Gradualmente regresó al trabajo. Primero medio tiempo, después tiempo completo. Un día, 8 meses después del juicio, me mostró una foto en su teléfono. Papá, quiero que conozcas a alguien. Julia. Trabajamos juntos en el departamento de comunicaciones. Comenzamos almorzando juntos, solo como amigos al principio, pero creo que se está convirtiendo en algo más. Miré la foto. Una mujer joven con cabello corto castaño, ojos verdes cálidos, sonriendo naturalmente a la cámara. Sin sofisticación fría, sin perfección calculada, solo bondad obvia irradiando de su rostro. Se ve bien, hijo. Lo es, vaciló. Ella sabe todo, le conté todo. El matrimonio con Paloma, el abuso, las duchas, todo. Y ella no me juzgó. Solo dijo que admiraba mi valor. 3 meses después, Eduardo y Julia estaban oficialmente juntos. Me la presentó un domingo. Almorzamos juntos en un pequeño restaurante cerca de la residencia. Julia era encantadora, natural, divertida. Hacía bromear gentilmente a Eduardo, haciéndolo reír de una manera que no había escuchado desde su infancia. Y lo más importante, lo miraba con obvio respeto, admiración sincera, pero sin esa intensidad posesiva y peligrosa que Paloma siempre había tenido. «Señor Morales», me dijo al final de la comida, «Eduardo me contó que usted lo salvó, que sin usted él podría estar muerto. Solo quería decir gracias. Gracias por no abandonar a su hijo». «Él se salvó a sí mismo», respondí, poniendo mi mano en la de Eduardo. Yo solo sostuve la puerta abierta. Hoy, 2 años después del juicio, mi vida ha encontrado una paz que nunca había conocido antes. Mis días son simples y estructurados. En la mañana, ejercicio suave con otros residentes, luego desayuno comunitario. En la tarde, aún trabajo un poco, traducciones freelance, unas pocas horas a la semana. Luego, leo en el jardín bajo las jacarandás, que florecen cada primavera con explosiones púrpuras que me recuerdan que la belleza puede existir después del dolor. Y 3 veces a la semana, Eduardo viene a almorzar conmigo, a menudo con Julia. Ahora hablan de sus planes. Están buscando un departamento más grande. Incluso hablan de matrimonio eventualmente, pero sin prisa, tomándose su tiempo. Eduardo ha aprendido que el amor real no tiene urgencia, no tiene demandas imposibles, no castiga por pequeños errores humanos. Los domingos, cuando el clima es agradable, caminamos juntos cerca del río Lerma, lentamente, porque mis rodillas ya no son lo que eran. Y hablamos de todo y de nada, del pasado sin vergüenza, del presente con gratitud, del futuro con esperanza.
¿Sabes qué aprendí, papá?, me dijo Eduardo un día, mientras veíamos pasar las lanchas en el agua. ¿Qué, hijo? Que la familia no es solo sangre, son las personas que se quedan cuando todo se derrumba. Eres tú. Es Julia ahora. Es la licenciada Fuentes que luchó por mí. Es Pilar que te guió. La familia son aquellos con quienes ya no tenemos miedo. Aquellos con quienes podemos ser vulnerables sin riesgo de ser lastimados. Asentí, lágrimas en mis ojos. Tienes razón. ¿Y sabes qué? Eres el hombre más valiente que conozco. No me siento valiente, solo me siento aliviado. Vivo por primera vez en mucho tiempo. Eso es valor, no es la ausencia de miedo. Es continuar a pesar del miedo. Sobreviviste al infierno y encontraste el valor de irte, de testificar, de reconstruir. Muchos nunca lo logran. La relación de Eduardo con Julia ha florecido de maneras que me llenan de esperanza. No es la pasión obsesiva y posesiva que tenía con Paloma, sino algo más profundo, más sano. Se ríen juntos, se apoyan mutuamente, se dan espacio para crecer individualmente. Julia tiene su propia carrera exitosa como diseñadora gráfica, sus propios amigos, sus propios intereses. No trata de controlar a Eduardo ni de moldearlo a su imagen. Y Eduardo ha recuperado partes de sí mismo que pensé que estaban perdidas para siempre. Su risa genuina, su curiosidad intelectual, su capacidad de soñar con el futuro sin miedo. Ha vuelto a tocar la guitarra, algo que había abandonado durante su matrimonio con Paloma, porque ella decía que el ruido la molestaba cuando trataba de trabajar. Un sábado por la tarde, Julia trajo su guitarra a la residencia. Se sentaron en el jardín, bajo los naranjos, y Eduardo tocó canciones que recordaba de su juventud. Cielito lindo, La Llorona, Cucurrucucú Paloma. Esa última la tocó con una sonrisa irónica, como reclamando la palabra paloma de las garras de su pasado traumático. Julia cantó con él, su voz clara y dulce, armonizando con la suya. Otros residentes se acercaron, algunos con lágrimas en los ojos, al escuchar melodías que les recordaban tiempos más felices. En ese momento, viendo a mi hijo tocar música otra vez, viendo la luz en sus ojos, supe que habíamos ganado. No solo habíamos sobrevivido, habíamos sanado. Pero la verdadera prueba vino unos meses después. Eduardo recibió una carta en el trabajo. Era de Paloma, enviada desde la prisión donde cumplía su sentencia. «Papá», me dijo por teléfono, su voz ligeramente temblorosa. «Recibí una carta de ella». Mi corazón se detuvo. «¿Qué dice?» «Dice que ha estado en terapia en prisión, que finalmente entiende lo que me hizo, que lo siente, que cuando salga quiere intentar ser amigos». «¿Y tú qué sientes al respecto?» Un largo silencio. «Siento pena por ella, porque sé que ella también fue víctima de alguien en algún momento. Pero también siento claridad. No quiero volver a verla nunca. No quiero ser su amigo. No le debo perdón. No le debo nada». Sentí un orgullo feroz por mi hijo. «Tienes razón. El perdón es para ti, no para ella. Y solo tú decides si y cuándo perdonar. Pero nunca tienes que olvidar. Y nunca tienes que volver a ponerte en peligro. Voy a escribirle una carta corta. Le voy a decir que no quiero ningún contacto con ella, ahora o en el futuro. Y que si trata de contactarme otra vez, involucraré a la policía». Me parece perfecto. Una semana después, Eduardo me mostró la carta que había escrito. «Paloma, recibí tu carta. Me alegra saber que estás recibiendo ayuda profesional. Sin embargo, no deseo tener ningún contacto contigo, ahora o en el futuro. Lo que pasó entre nosotros no puede ser arreglado con disculpas. El daño que me hiciste, físico, emocional, psicológico, ha cambiado mi vida para siempre.
He seguido adelante. Tengo una vida nueva, personas que me aman de manera sana y paz. No hay lugar en esa vida nueva para ti. No me escribas otra vez. No trates de contactarme de ninguna manera. Si lo haces, involucraré a las autoridades. Eduardo. Era perfecta, firme pero no cruel, clara pero no vengativa. El tipo de límite que un hombre sano establece con alguien que lo lastimó. A la noche, a veces aún me despierto alrededor de las 3:00 a.m., esa hora maldita que para siempre estará grabada en mi memoria. Pero ahora, en lugar de angustia, siento gratitud. Porque mi hijo está libre. Porque el ciclo de violencia que Esperanza, mi primera esposa, había comenzado, que yo no supe cómo romper, finalmente terminó. Porque Eduardo no repetirá nuestros errores. Ahora sabe cómo reconocer las señales. Sabe que el amor no lastima, que la violencia nunca está justificada, que nadie merece ser abusado, sin importar las excusas, justificaciones, promesas de cambio. Y más importante, sabe que hay ayuda, que hay gente que se preocupa, que hay leyes que protegen, que hay profesionales que saben cómo romper estos ciclos destructivos. El mes pasado, Eduardo comenzó a trabajar como voluntario con una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de violencia doméstica. Una vez a la semana va a un centro comunitario en la colonia Doctores y habla con hombres que están pasando por situaciones similares a la que él vivió. «Es extraño», me dijo después de su primera sesión. «Siempre pensé que era el único hombre que pasaba por esto. Pero había 12 hombres en esa sala, todos con historias similares, todos convencidos de que eran débiles, de que era su culpa, de que nadie les creería. ¿Cómo te sentiste hablando con ellos?» «Útil. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi dolor tenía un propósito, que todo por lo que pasé no fue en vano si puedo ayudar a una sola persona a salir más rápido de lo que yo lo hice». Hace 2 semanas, Eduardo y Julia anunciaron su compromiso. Nada extravagante. Él le propuso matrimonio durante una caminata en Xochimilco, sin anillo caro, sin gran producción. Solo amor genuino expresado simplemente. «¿Cuándo será la boda?», le pregunté. «En 6 meses, algo pequeño, íntimo, solo familia real y amigos verdaderos. Tal vez 30 personas, en el jardín de la residencia si nos dan permiso. Me encantaría». «Papá, ¿me acompañarás al altar?» No de la manera tradicional donde el padre entrega a la hija, porque eso es posesivo y anticuado, sino solo como apoyo, como testimonio de lo lejos que hemos llegado juntos. Me quebré. Sería el mayor honor de mi vida. La vida, aprendí durante mis 67 años, tiene una forma cruel de enseñarnos lecciones cuando menos las esperamos. Pero también tiene una capacidad infinita para la sanación, para el crecimiento, para la redención. Mi historia, nuestra historia, la mía, la de Eduardo, la de todas las víctimas que sufren en silencio, no terminó con el abuso, terminó con la liberación, con la justicia, con el amor sano reemplazando al amor tóxico. El mal nunca desaparece solo. Tienes que luchar contra él. Con valor, sí. Con ayuda, absolutamente. Con la voluntad de romper el silencio, de testificar, de aguantar incluso cuando es aterrador. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a reconocer las señales, encontrar valor, pedir ayuda, romper el silencio, entonces todo habrá valido la pena. Porque nadie debería vivir con terror. Nadie debería ser torturado en su propio hogar. Nadie debería tener que elegir entre su vida y su libertad. Siempre hay ayuda. Personas que se preocupan, profesionales que saben, leyes que protegen. Solo se necesita un primer paso.
una llamada telefónica, una palabra confiada a la persona correcta. Y la libertad, aunque parezca imposible, aunque dé miedo, siempre está al alcance. Solo tienes que encontrar el valor de extender la mano y tomarla. La violencia doméstica no discrimina. Afecta a hombres y mujeres, ricos y pobres, educados e ignorantes. Pero la recuperación también es posible para todos. Eduardo ahora ayuda a otros hombres que pensaban que estaban solos. Yo comparto nuestra historia para que otros padres sepan cómo reconocer las señales, cómo ayudar a sus hijos. El ciclo se puede romper. El amor verdadero existe. La vida después del abuso no solo es posible, puede ser hermosa. ¿Te gustó mi historia? Si escuchaste hasta el final, deja un número 1 en los comentarios. Si te sirvió, puedes apoyarme dando like al video y dejando una propina. Tengo muchas otras historias de vida como esta en mi canal Los Consejos del Abuelo. Así que no olvides suscribirte y verlas. También dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. He agregado 2 nuevas historias en pantalla que a todos les encantan. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.